Nos estamos encontrando que de hoy para mañana nos hemos quedado sin nuestro puesto de trabajo. Es súper importante que haya un sistema que recoja toda la información, porque eso es valor. Todo ese tiempo que te ha dedicado a las fotos, los audios, que no se lo piense nadie. Si tiene alguien de confianza, que acuda a Laborley. Es más, muchas veces pensamos que no nos debe nada a la empresa, pero es que no lo sabemos. El tema de los despidos, porque teníamos dos, el disciplinario y el objetivo. El objetivo me pagan 20 días por año trabajado. Y además me tienen que dar un preaviso de 15 días. Que no he reclamado antes pensando que nada habría que hacer. Lo mismo, perdemos tiempo, cada mes es un mes menos. Hoy en Defiende tus Derechos nos acompaña Ricard Esteban, abogado laboralista. Hablaremos sobre qué hacer cuando te despiden, qué no hacer cuando te despiden, súper importante, diferentes tipos de despido y sobre todo, cómo defender tus derechos en esos casos. Arrancamos. Muy buenas y bienvenidos al primer podcast de Laborley Defiende tus Derechos. ¿Correcto? Sí. Yo soy Óscar Tudela, CEO de Laborley, y Ricard Esteban, colaborador. Sí. Y bueno, persona de referencia, abogado de referencia para Laborley aquí en Barcelona. Si te parece, Ricard, pues podrías explicarnos un poquito, presentarte tu trayectoria. Creo que es súper interesante. Y también podríamos comentar que, aunque es el primero, realmente es el tercero. Es el tercero. Pero es el primero que hacemos en este set y con la iluminación adecuada, con los micros, ¿no? En este maravilloso set, que os habéis trabajado un montón. O sea, que está muy bien. Sí. Pues cuéntanos un poco. Yo soy, como bien decías, Ricard Esteban, abogado laboralista. Empecé mi trayectoria como graduado social, estudiando relaciones laborales en la Universidad Pompeu Fabra, y luego posteriormente me pasé a estudiar Derecho. Empecé a trabajar en un despacho de estos grandes de la Avenida Diagonal y bueno, estuve allí unos años en los que logré forjar toda mi experiencia y bueno, luego posteriormente tuve esta inquietud de poder desarrollar y de poder llevar el derecho como yo lo entiendo y la forma en la que a mí me gusta, sobre todo entendiendo esta parte como la comunicación con los clientes. Es aquí donde tanto, me vas a permitir que me ponga yo primero, tanto yo como Laborley, creo que es donde marcamos la diferencia con el resto de despachos convencionales, que no digo en absoluto que estén mal, ni muchísimo menos, pero que nosotros tenemos una forma de comunicarnos completamente distinta, que nos adaptamos a el 2025 y a las necesidades que tiene todo el mundo hoy en día. Tenemos una forma de comunicar muy rápida, prácticamente te diría que instantánea, 24 horas, los 7 días de la semana. Eso es brutal. Sí, el hecho de poder dar servicio a nivel de atención al cliente 24/7 es brutal. Pero me gustaría volver un poco a lo que estabas comentando porque creo que es súper interesante. Sí. El otro día que estábamos charlando y estuvimos hablando sobre tu trayectoria, me llamaba mucho la atención el hecho de que iniciaste como graduado social. Sí. Y creo que y pudimos constatar que hay un desconocimiento brutal por parte de todo el mundo, me incluyo, sobre pues eso, esa figura de graduado social y las peculiaridades, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo ejerce? ¿No? ¿Y qué puede hacer un graduado social? Creo que sería súper interesante que nos lo expliques, porque seguramente muchas personas pueden pensar que quien mejor puede defender sus derechos a nivel laboral siempre va a ser un abogado y quizá no siempre un abogado va a ser la persona que más conocimientos tenga o más concretos sobre, en este caso, un tema laboral, ¿no? Exacto. Sí, hay, como bien dices, hay un grandísimo desconocimiento. Graduado social hoy en día es un grado que se estudia en las universidades, son 4 años únicamente dedicados al derecho laboral.
Solo, Solo- única y exclusivamente derecho laboral. Solo derecho laboral. En comparación con el grado en derecho, dependiendo de cada universidad, claro, en donde yo estudié eran 3 asignaturas de Que derecho laboral. Son 4 años también. Sí, son 4 años, lo que pasa es que, claro, está todo mezclado. Derecho civil, mercantil, una parte de laboral, algo de penal. En total, laboral, asignaturas de derecho laboral eran 3 y una era optativa. Ya. Versus una persona que se dedica exclusivamente 4 años a estudiar el derecho laboral y de seguridad social. Claro. No estoy poniendo a nadie por encima del otro, ni muchísimo menos. Es explicando un poquito esta figura del graduado social que también actualmente se encasilla bastante en la parte de gestión de recursos humanos. Por ejemplo, la parte de graduado social hace la parte de nóminas, la parte de altas en seguridad social, bajas en seguridad social. No, un graduado social puede hacer esto, pero puede hacer muchísimas más cosas. Claro, entonces, una persona, un graduado social, en tu caso, ¿no? Una persona que ha estudiado tanto el grado de graduado social como en derecho, podríamos decir que sería una combinación perfecta. No, el ideal. No sé si perfecto, pero el ideal sí. Yo no te lo voy a reconocer porque parece un poco pedante, pero no... Bueno, no, pero es objetivo. El decir que es ideal para alguien que quiera defender ¿no? los derechos de los trabajadores, los empresarios, da igual, ¿no? Dedicarse al derecho laboral, Sí, pues un ideal, si puede, sería hacer primero un grado en derecho, ¿no? En Como grado. graduado social exacto. y después en derecho. Derecho. Te da una visión muy completa de lo que es el derecho. Claro, es genial. Es que me parecía súper curioso y pensaba, wow, ¿y por qué no lo hace la mayoría? Bueno, entiendo que es un tema de inversión de tiempo. Sobre todo, sí, sí, sí. Bueno, actualmente, si empiezas por relaciones laborales Sí, y luego acabas en derecho, tienes una parte del grado en derecho que está convalidado. un poquito, Un ¿no? poquito. Algo, pero bueno, tampoco no creo que Pero sea... hay muchas asignaturas que las tienes que hacer igual. O sea que... Bueno, entonces eso ya nos queda claro. Y también creo que sería interesante, pareciera, Ujú. visto desde fuera, y esto no lo hemos hablado, ni fuera de cámara, A ver, que fuese vocacional. Porque es raro que si no estudie el primero, ¿no? Graduado social y aparte derecho, sí. pareciera desde fuera que hay algo que te empuja a nivel vocacional a dedicarte al derecho laboral. Me encanta que me lo hayas preguntado, porque yo siempre había escuchado, a lo mejor parece que me desvío un poco, pero yo creo que está muy relacionado. Yo siempre había escuchado que el trabajo se queda en el trabajo y que cuando una vez sales empieza tu vida personal. Yo no lo veo así. Yo creo que la vida personal y profesional van de la mano y es muy complicado estar bien en tu vida personal si en tu vida profesional estás asqueado, cuentas los días para que llegue el fin de semana y el domingo por la tarde te estás dando golpes contra la pared porque mañana es lunes, tengo que volver a la oficina. Totalmente de acuerdo. Pareciera que cuando se dice que hay que separarlo es porque no me gusta. Ujú, ¿No? exacto. Pareciera que es eso. Sí. Voy a separarlo porque como es una mierda el trabajo, mejor lo separo. Voy a intentar evadirme lo máximo posible. Claro, ¿no? En para lo personal es la parte lúdica o, bueno, más divertida. la parte guay, perfecto, Sí. todo. Y lo otro es, bueno, es la mierda que tengo que hacer. Tengo pues, que hacerlo por pura supervivencia porque tengo que pagar facturas. pues mejor lo dejo aparte, no lo mezclo, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo que forma parte del día a día de la vida y normalmente el número de horas que le dedicamos pues no es poco. La mayoría de personas, pues bueno, ponle 8, pero aquí, si no son 8 son 12. Sí, normalmente. O sea que sí, totalmente. Bueno, entiendo que comentas que para ti esa línea, pues como que no está dividida, Para mí está no un poco existe. fusionada. Sí, para mí esta línea no existe. Y como muy bien decías ahora, como muy bien apuntabas, nos pasamos muchas horas en nuestro puesto de trabajo y se producen muchos roces, muchos conflictos. Es una pena que estemos a disgusto o que acabemos mal en un sitio en el que nos pasamos tantas horas e incluso a veces conocemos más o nos relacionamos más con nuestros compañeros de trabajo que con nuestra propia familia.
Suele pasar, sí. Suele pasar. Esto me llevó también a decir, oye, yo entiendo que hay unas normas y hay, pero no tiene por qué ser todo horrible en el trabajo y no tenemos por qué siempre acabar mal y no tenemos por qué aguantar según qué situaciones. Y entiendo que eso lo comentas a colación de tu paso por esas Big Four, ¿no? Por alguna de esas Big Four, Sí. alguno de esos buffets importantes, ¿no? O alguna de esas empresas, consultorías, buffets muy renombradas Sí. por la que pasaste Ajá. y que, bueno, que quizá no es oro todo lo que reluce, ¿no? No, claro, bajo mi prisma, bajo mi punto de vista, no. Son estructuras maravillosas, grandes despachos, bueno, con una forma de trabajar muy, muy concreta, muy marcada, de la que es muy difícil desviarse y aportar tu granito de arena. Es fácil, aunque suene mal, que en el momento en el que quieres destacar o hacer las cosas de forma diferente a como se vienen haciendo, te corten la cabeza. Literal. 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 Te dejan... Bueno, si te parece bien aceptar sus normas y jugar a su juego, pues es todo perfecto. Como decía, son estructuras maravillosas con muchísimos años de experiencia, pero yo sentía que no era mi camino y yo intenté hacer un ejercicio de previsión. Yo me veo aquí dentro de 20 años. Y no. No. Y no te veías. No me veía. No sé si por un cierto punto de rebeldía. Creo que no. Simplemente porque creo que el derecho también tiene que adaptarse al siglo XXI, al 2025, y que no se pueden seguir las mismas normas, la misma forma de comunicar, la misma forma de relacionarse, de vivir el derecho que en 1980 que en el 2025. Aparte que quizá no lo sé, esto ya es vamos a decirlo más, una paja mental mía, pero el derecho, la base debería ser, de alguna manera, conseguir que todo el mundo, ¿no? La base del derecho, pueda acceder a la justicia, ¿no? Para eso está, en teoría. Bueno, en principio esa es la idea, ¿no? Claro. Que todo el mundo pueda acceder a la justicia, todos los estratos de la sociedad. Desde el más bajo, el más alto, evidentemente, ¿no? Pero, y tal y como está estructurado, por más que hay justicia gratuita, parece que no acaba de ser una realidad, ¿no? La justicia, lo sabemos, bueno, o eso se dice, y es una realidad que la podemos ver día a día, no es igual para todos. Absolutamente. No es lo mismo para un político, no es igual, que para una persona que es rica, que para alguien que no tiene dinero para pagar a un abogado, pero incluso te digo más, alguien que ni tan siquiera tiene quizá los conocimientos, por más que a día de hoy es accesible, ¿no? O sea, no es tan sencillo que todos estemos o seamos iguales ante la ley. No es tan fácil, ¿no? Y parece que, aunque ha ido mejorando con el tiempo, es algo que todavía no se ha conseguido, el hecho de que todo el mundo pueda acceder, que tenga un problema y de manera fácil, sencilla, rápida, oye, pueda acudir al juzgado, porque a los tribunales, ¿no? Donde corresponda, en este caso a los tribunales de lo social, para decir, pues tengo un problema. Es cierto que a nivel social, a nivel laboral, sí, podemos pues acudir, ¿no? Y presentar una demanda por nosotros mismos, por nuestra cuenta, pero es un poco kamikaze. Sí, ¿no? Sí. O sea, eso también creo que es algo interesante que quizá no sabe mucha gente, ¿no? El hecho de que cualquiera puede ir al juzgado de lo social donde viva, en su zona. Donde corresponda por centro de trabajo. Por el centro de trabajo, ¿no? Normalmente por el centro de trabajo. Genial. Pues puede ir a ese juzgado y presentar una demanda sin necesidad de abogado, cosa que en otros casos, ¿no? Del derecho, otras ramas del derecho no ocurre. No ocurre. Y bueno, es una opción, pero es cierto que ir sin ningún tipo de asesoramiento, pues... Es complicado. A mí si se me avería el coche, no me voy a liar a cambiar piezas, porque seguramente ponga una que no toque donde no es. Entonces, creo que para eso estamos también todos los profesionales del derecho.
para poder ayudar a todo el mundo a que sus derechos sean absolutamente accesibles. Claro. ¿Qué crees que es lo que... ¿Qué barrera crees que es la que todavía a día de hoy existe para que la gente, la inmensa mayoría, no demande? Ujú. Ojo, y hablamos de demandar, y cuando decimos demandar parece que suena una palabra... Gravísima y feísima, sí. No, demandar es demandar lo que corresponde, ¿no? Es pedir lo que creo que es justo. Lo que yo me he ganado Sí, con mi esfuerzo. eso es. Demandar es eso, ¿no? La palabra en sí, la demanda. Voy a presentar una demanda. Espera, ¿qué es una demanda? No voy a matar a nadie. Claro, No. no ni insulto, ni golpeo, no es No. ningún tipo de agresión. Pero la gente, tanto cuando habla de presentar una demanda o que la recibe, hay por desconocimiento, quizá, ¿no? Hay temor. O, tengo que presentar una demanda, ¿qué hago? ¿Qué hago? Calma. Y acudir a A labor ley. Acudir a labor ley. Sin duda. Yo creo que eso es súper interesante, que desmitifiquemos cosas, ¿no? Y eso es un tema súper interesante. Antes de eso, me gustaría acabar un poco, porque creo que hemos pasado de puntilla. Hiciste el grado en... Pues eso, en Derecho, en Relaciones Laborales y luego... Y después o sea, graduado social y abogado laboralista con el máster correspondiente, ¿no? Sí. Y entraste a trabajar en uno de los principales despachos a nivel nacional. A nivel nacional, sí. Donde, bueno, pues viste que habían aspectos que eran súper chulos, ¿no? Son máquinas bestias. A bestias me refiero que funcionan muy bien, son muy grandes, súper estructuradas, organizadas, pero quizá en algunos aspectos un tanto impersonal y que seguramente muy impersonal. no defiende el derecho. Entiendo que esas empresas sobre todo defienden el derecho de personas de o ciertos empresas colectivos. Claro. No es accesible para todo el mundo. Por lo tanto, no vas a poder llevar todo tipo de casos, no es real. No. Está muy acotado a unos determinados colectivos. Claro, y ahí es donde creo que se vuelve a reafirmar mi teoría de que es un tema meramente vocacional por tu parte, ¿no? Porque entiendo que cuando uno lo que quiere es diversidad, lo que quiere es experiencia, lo que quiere es aprender, ¿no? Y llevar todo tipo de casos, pareciera que en ese tipo de despachos realmente uno se especializa en defender a altos ejecutivos de la rama tecnológica, me lo invento, y todo lo que llega de eso es lo que uno hace, ¿no? Claro. La superespecialización. Donde se aprende es en el barro. Claro. Es muy... Lo otro es mera producción, ¿no? Especialización. Prácticamente cada uno con sus peculiaridades y cada uno con su forma de ser, pero sí, donde se aprende realmente es estando en el barro y tocando multitud de situaciones distintas. ¿Y ahí estuviste cuánto tiempo? Más de 10 años. ¿Compaginando estudios? Sí. ¿Con trabajo? Con trabajo. Merci. Sí, creo que esto sería algo súper interesante para ti. Si nos está escuchando alguien que ahora va a empezar, ¿no? La uni, que se puede. Claro que el mensaje de que se puede estudiar una carrera. Por ahí tengo a Rosé, a mi hija la mediana. Se puede estudiar una carrera y trabajar a la vez. Por supuesto que se puede. Es compatible y quizá requiere de un esfuerzo, evidentemente. Pero hasta sano, ¿verdad? Podríamos decir que era hasta muy positivo. Muy sano. Y pagar tú los recibos de la universidad con lo que has generado en el trabajo es todavía más Eso sano. Me parece más sano. Todavía más sano. No, pero creo que también es interesante, ¿no? Sin ahondar mucho, pero la universidad al final lo que pretende es formar, ¿no? Y lo que nos forma no es solo la formación reglada que nos puedan dar en la universidad, no. O sea, el cómo vivo ese tiempo, si el esfuerzo que hago es mayor, eso me forma. Si voy a trabajar, aunque sea, da igual, no importa, ¿no? De camarero, o si puedes trabajar en un buffet, maravilloso. Claro, sería perfecto. Claro, ideal. Pero el hecho de cómo vivo eso también me forma. O sea, creo que todo lo que vamos viviendo nos forma, y si la intención de estudiar una carrera es formarse, el cómo voy a estudiarla también debería ser importante a la hora de... Es determinante, absolutamente.
Sí que es verdad que creo que, como todo, como el derecho que hablábamos, las universidades también deberían adaptarse un poquito al siglo XXI, al 2025. Si puedes compaginar el hecho de trabajar y estudiar, es maravilloso. Por ponerte un ejemplo, yo estudio Derecho, hago la carrera, salgo de la carrera, estupendo, muy bien. Óscar, toma, tu primer caso. Emocionadísimo, que bien mi primer caso. Estupendo. Pongo la papeleta. ¿Dónde está el CEMAC? Claro, nadie te lo dijo. Nadie me lo dijo. ¿La papeleta es un escrito que hago yo o hay algún formulario oficial que tengo que rellenar? Tampoco nadie te lo explicó. Nadie me lo explicó. Sé que después de esto tengo que presentar la demanda en el juzgado. Vale, perfecto. Presento la demanda en el juzgado. Bien. Señalan. Llega el día del juicio. Muy bien. Entramos a sala. Hay 2 bancos. ¿En cuál me siento yo? Eso es interesante. ¿En cuál? Yo creo que- que no, yo que voy como- es algo que no sabemos la mayoría. ¿Qué voy, como demandante o como demandado? Esta riqueza Claro. es lo que te da el hecho de poder compaginar trabajo y estudio. Entonces, un poco acabando con esa parte, ¿no? Y de esos 2 grados, ¿no? Las 2 carreras. El hecho de hacer ambas, creo que para ti es genial. O sea, para Sí. ti, si se puede, es ideal. Y que las personas que estén interesadas en, pues eso, en el derecho laboral, que un poco de eso, De eso va, de eso hablamos, vamos. que si pueden hacer esos 2 grados, Ujú. sería un ideal. Y si pueden hacerlo trabajando, ¿no? Compaginándolo con trabajar en algún buffet o en varios, Sí. o de pasante, en fin. O incluso hay, pues eso, de ayudante con algún abogado laboralista. Sería perfecto. Claro, un poco en un despacho grande, pero también con alguien, con un freelance en la guerra, ¿no? En el día a día. Sería perfecto. En las guerrillas. Ahí es donde te curtes realmente. Es donde aprendes de Sí. verdad ¿no? La dificultad del día a día, los clientes. Y sobre todo las inquietudes, ¿no? Y los miedos, porque cuando una persona tiene un problema laboral, pues bueno, pues para vosotros, para Labor Ley, para las personas que trabajamos en el día a día, no debería ser, pero es un caso más, aunque siempre decimos que debe ser el caso. Sí o sí, no es un caso más, ¿no? Es el caso. Y que ese caso tiene nombre y apellido, Sí. que es súper importante. ¿Cómo, de alguna manera, cómo abordarlo, ¿no? Cómo abordarlo para que no sea tan impersonal, ¿no? Yo creo que es súper importante que en el día a día no se vuelva impersonal el Sí. trato con Yo los clientes. siempre he opinado que tenemos los abogadas que nos dedicamos al derecho laboral, tenemos una parte de psicólogos también. Creo que es muy importante escuchar a cada persona, porque es lo que tú comentabas ahora mismo. Detrás de esta persona hay un historial muy importante. Para nosotros a lo mejor puede ser un despido. Un caso más de despido. Un caso más de despido. Pero esta persona igual lleva 20 años en la empresa y tiene, para explicarte, un infinidad de situaciones. Creo que hay que ser empático, no tener prisa en hablar con el cliente. Yo sé que hay llamadas telefónicas que pueden durar 5 minutos o 50 minutos. Hay que, ya te digo, ser empático con cada persona y darle esta tranquilidad, que sobre todo lo que se busca normalmente es sentirse escuchado. Claro, sin duda. Volviendo un poco, que me cuesta mantenerme en el hilo. Ya sales de esa Big Four, de esa empresa grande, ¿no? Sí. De ese buffet, y decides montarte por tu cuenta. Sí. Creo que eso es interesante, incluso ya no para nivel de derecho laboral, sino para esas personas que deciden tirarse a la piscina, ponerse por su cuenta, emprender, que a día de hoy está muy de moda. Tan de moda, ¿no? Todos vamos a emprender, que está genial, ¿eh? Pero que tampoco es tan fácil. Ni mucho menos. Ni es tan Ni fácil, mucho menos. ni... Trae muchos más dolores de cabeza. Claro.
Pasas de la comodidad de estar en un gran buffet, Ujú. donde sabes que cada mes te cae, Cae una nómina. te cae la nómina, donde seguramente tienes trabajo para los próximos 25 o 30 años hasta que te jubiles, Si ¿no? no haces Porque- nada raro, vas a Sí. seguir allí si no pasa nada. Todo lo que te queda de vida profesional. Pero decides en un momento dado, corto con esto, Ujú. quiero un cambio, Quiero un cambio. quiero absolutamente. hacer y bueno. Quiero vivir el derecho en la forma en la que yo lo entiendo. Y quiero poder comunicarme con el cliente de una forma actual, que llegue, que sea rápida y que sea sobre todo entendible. Claro, eso no es tan fácil, porque yo recuerdo, ¿no? Cuando empezamos con Laborley, Ujú. con Uriol, porque en Laborley iniciamos Uriol y yo, y no entendíamos nada. Quizás nada es muy bestia, pero muchas cosas no las entendíamos porque parecía que todo estaba pensado como para que nadie lo entienda. Ujú. Y bueno, evidentemente ya ha pasado un tiempo y mucha dedicación y ya... Muchas horas de vuelo. Sí, y ya entendemos mucho, ¿no? Incluso creo que Laborley en muchos aspectos, no nosotros, pero Laborley ha entendido mucho mejor las necesidades del mercado. del mercado, tanto de clientes como de nuestros colaboradores, ¿no? Ujú. Como de los abogados que trabajan con nosotros. Pero sin duda es un, no sé si decir un gremio, pero es un sector que parece que le gusta explicarlo todo como para que nadie lo Con entienda. muchas florituras. Sí, Hablando en ¿verdad? latín, si puede ser. Sí, Sí. sí. Si puede como- ser, hablemos todos en latín, para que nadie entienda nada. Correcto. Esa es un poco la sensación. Que no de todos, Sí, sí, pero sí que puede ser una sensación que uno tiene como, wow, no sé qué me ha dicho, ¿no? Y si el abogado encima tiene ganas de lucirse, doble tirabuzón y un carpado y te quedas con diciendo, hostia, Pues supongo que sí. seguro Supongo que sí. Y quizá no, seguro que nos lo podría haber explicado mucho más sencillo. Sí. Porque, De nada me sirve explicar la situación que estás viviendo con multitud de tecnicismos. Estos me los guardo para la sala, para cuando tenga que hablar con su señoría, ahí, o cuando tenga que hablar con la parte contraria. Ya utilizaremos los tecnicismos, pero con cada persona creo que lo que nos llega de verdad es utilizar las palabras habituales que todos estamos acostumbrados y que todos entendemos. No lo convertimos evidentemente en una conversación de bar, sí, que no se entienda como algo despectivo, como algo negativo, pero palabras llanas, sencillas, bueno, entendibles. puede ser profesional, pero pues como tú bien dices, ¿no? En términos incluso coloquiales. O sea, Absolutamente. ¿por qué no? Sí. Creo que lo importante es que nos hagamos entender que las personas que vienen a Laborley, que van a ver a un abogado, salgan entendiendo más que cuando entraron. Y a veces parece que no. A veces parece que salen como más confundidas diciendo, uff, o incluso algo que he vivido también en primera persona. Y es quizá por parte de algunos profesionales la necesidad de magnificar los problemas. Porque claro, Así justificamos según que... pareciera. Sí. No sé, yo creo que esa visión, esa manera de entender, la misma necesidad o visión que seguramente te empujó a ti Ujú. a salir de ese gran buffet Sí. y vivir el derecho diferente. Y tener el convencimiento de que las cosas se pueden hacer diferentes. Absolutamente, de otra Que, manera. claro, podemos hacer que muchas más personas puedan llegar a reclamar sus derechos, que lo hagan sin ansiedad, que lo hagan sin ese nerviosismo, que lo hagan de manera sencilla y que cuando les comuniquemos algo digan, entiendo. Ya Yo- sé lo que me ha pasado. Claro, el otro día leía una reseña en Google que me pareció brutal, que después comentaremos porque Vale. fue Ana, nuestra asistente virtual, Sí. quien lo hizo. Y la reseña decía algo tal que así, como que me han atendido súper bien, llegué
con muchísima ansiedad, y cuando acabé de hablar con ellos, lo tenía todo mucho más claro y estaba mucho más tranquilo. Qué bien. ¡Wow! O sea, eso es, más allá de tecnicismo, eso es que algo está bien. Cuando viene un cliente y en lugar de irse más preocupado, porque claro, le voy a decir, bueno, imagínate, yo le puedo decir 20.000 cosas, posibilidades y demás. En definitiva, puedo decirle toda la verdad del mundo, pero confundirlo. Ujú. O puedo centrarme en el caso, en el problema, de manera lo más objetiva posible y aclararle los puntos más importantes para que esa persona diga, vale, entiendo, sé qué es lo importante y también tengo claro más o menos de qué estamos hablando, Claro. de si yo reclamo X es viable o no, Ujú. de en qué porcentaje más o Sí. menos, porque esto es algo también que para mí es muy importante. A mí me encanta que en el derecho, ¿no?, en general, está muy, Muy arraigado. sí, muy arraigado, correcto, el hecho de decir depende. Y él, esto es como, Sí. como la canción de Sí. Jarabe de Palo. Depende. Todo Sí. depende, pero hostia, dame una guía. Porque claro, con el depende, oye, ¿qué probabilidades tenemos de ganar el caso? Depende. Wow. Y es verdad, Es verdad, sí. pero yo creo que tenemos la obligación de un poco, algo, mojarnos. ¿Y qué pasa? Que si nos mojamos a veces nos vamos a equivocar. Vale, es verdad. Pero coño, si yo siempre digo depende, nunca fallo. Hmm. Pero tampoco estoy transmitiendo una seguridad, una tranquilidad. Correcto. Que es seguramente lo que estás buscando cuando acudes. Sí, yo creo que ese es el valor. Y lo que comentábamos, el hecho de lo que tú buscabas fue lo mismo, el mismo germen que hizo que naciera Labor Ley en vamos a acercar el derecho inicialmente laboral, que seguramente lo iremos ampliando Sí. y estamos preparando muchas novedades, cosas muy chulas, muchas verticales nuevas, Está perfecto esto. pero vamos a acercar el derecho laboral a todas aquellas personas que lo requieran, que lo necesiten, que no haya nadie que se quede sin reclamar sus derechos porque, primero porque no conoce a un abogado, segundo porque cuánto me va a cobrar, tercero porque claro, si es de oficio, pero no, segundo porque no tiene la información, solo para informarse. Ya tiene que pasar una serie de filtros terribles. Correcto. Tengo que pedir una cita previa, me va a atender a alguien en centralita, me va a dar... Todos son problemas, trabas. No es tan sencillo. No, Y desmoraliza bastante. Y seguramente estás cogiendo a esta persona en un momento vital en el que necesita una respuesta prácticamente inmediata. Sí, totalmente. O lo más ágil posible. Hay mucha ansiedad normalmente, hay mucho, bueno, son situaciones delicadas. Son situaciones muy, muy, muy delicadas. Imagínate una persona que se haya pasado 30 años trabajando en la misma empresa y que de repente le digan, Óscar, adiós, el lunes no vuelvas. Hostia. ¿Qué hago? ¿No? Y firma aquí, no firmo, ¿qué hago? Primero que te quedas en shock. Claro. Porque después de estar trabajando 30 años en la misma empresa, que te llamen, sube a la oficina, toma, firma esto. Y bueno, y el que lleva 30 años con un contrato, cotizando y trabajando en la misma empresa, sin duda se quedará en shock. Pero esa persona que lleva 2 años sin contrato y que a lo mejor, bueno, pero Esto es un melón perfecto que... Pero son muchas realidades, o sea, son diferentes realidades. Y la cuestión es que cualquiera de ellas, detrás hay personas que están en una situación, muchas de ellas, de vulnerabilidad. Absoluta. Pues bueno, quizá unas más que otras y suerte, ¿no? Esas personas que tienen ese respaldo familiar, Por ejemplo. o económico para afrontarlo. Pero que no es fácil. En cualquier caso, hay mucha incertidumbre, porque no es algo que uno vive habitualmente, porque no las personas, pues evidentemente no son ni graduados sociales ni abogados laboralistas, por lo tanto no tienen los conocimientos como para cuál es el siguiente paso, Ajá. qué debo hacer, cómo lo debo hacer. Y ahora comentaremos, pues eso, falsos mitos, muchas cosas, pero somos conscientes y lo vemos cada día como gente que nos llega, que ha pasado 1 mes y medio que lo despidieron. Y dices, pero ¿y por qué no te has puesto en contacto antes? Ay, pues no sé, no sabía. Ay, pero... Y entiendes, pero...
nos queda mucho por hacer. O sea, realmente yo creo que es súper importante hasta qué punto es, a día de hoy con Laborley, es fácil que una persona que tiene una duda, pues eso, porque lo hayan despedido o no, porque, oye, no me pagan las horas extra. Esto está bien. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo Tengo lo la hago? duda de que me estén pagando bien las nóminas o no. Por ejemplo. Si están aplicando bien el convenio o no. Sí. Eso es. Todo eso, claro, debe ser muy sencillo. Sí. Poderlo, debería. A día de hoy no lo es tanto, ¿no? Y hay diferentes opciones. Bueno, dejando a Laborley de lado, ¿no? Que uno pueda de manera muy sencilla verlo, pero o vas a visitar a un profesional, pagas la consulta, que está genial, ¿eh? Sí, Yo creo que sí. es una muy buena opción y sin duda yo lo recomendaría a todo el mundo. Siempre le va a salir barato. Absolutamente. Lo recomendamos encarecidamente. En cualquier ámbito de la vida. Sí. En cualquiera. Una consulta, una situación donde uno tiene una duda, perfecto. Vamos, cogemos cita con un abogado, le hacemos las consultas, le pagamos esa hora, ese tiempo, que sea, Exacto. y saldremos al menos con, mira, esto no debería hacerlo y estas son las opciones que tengo. Claro. Seguro. Y es súper importante. Pero es cierto que no es, para todo el mundo no es tan sencillo y que... No todo el mundo tiene la disponibilidad de poder pagar una consulta. Por ejemplo. O ni tan siquiera de ¿y dónde? ¿Y quién? Y nos atropella el día, ¿no? Y el día a día nos va pasando y no sabemos qué hacer. Pero bueno, vamos a desmitificar. Yo creo que eso es súper interesante, ¿no? Porque ya hemos recapitulado un poco, ya hemos visto, pues bueno, en tu caso, ¿no? Sí. De dónde te viene y para mí queda claro que es vocacional 100%, porque si no... No estudias doble grado, dejas un trabajo en un buffet de los más importantes, te pones por tu cuenta y te lías a llevar casos de verdad. De verdad me refiero sí. Del día a día. Del día a día. De de la todo gran tipo. mayoría de la sociedad. Sí. Y a tratar directamente con los clientes. Directamente. Sí. Que ese es un poco el camino. Este es el camino y antes has hecho una pregunta que no hemos acabado de responder. Y me pasa a menudo. Me encantaría, me comentabas, ¿cuáles crees que son los problemas o los inconvenientes por los cuales algunas personas no llevan a cabo sus reclamaciones? Para mí fundamentalmente hay 3 motivos. Primero, no conozco a nadie. Esta inseguridad de que... Claro, este miedo de... Eso que tú comentas, normalmente no tienes un abogado laboralista de cabecera. No es habitual. Quizá alguien lo tendrá, pero... Un alto directivo de una gran empresa lo tiene. Pero 24/7 disponible los 365 días del año. Pero el resto. Pero la gran parte de la sociedad... El resto de los mortales no lo tiene. No. Tampoco tienen la disponibilidad, quizá, de poder hacer frente a los honorarios de un profesional que le demandas tantas horas de atención. No conozco a nadie. No tengo los recursos para poder hacer frente a sus servicios. No entiendo lo que me dicen. No entiendo lo que un poco va hilado con lo que hablábamos anteriormente de a mí no me sirve de nada explicar tu caso con tecnicismos. Yo quiero que es algo peor de lo que he entrado. Digo, no sé ni lo que he hecho. No sé si lo que he hecho está bien, mal, regular. No lo sé. Es curioso, sí. Y luego, en último lugar, la comunicación con el abogado es muy tediosa, es muy complicada. Ya, cierto. No es fácil. Tengo que llamar a un teléfono fijo, hablar con una centralita que recogerá mi mensaje y le pasará mi mensaje a el abogado con el que yo quiero hablar. Y eso al cabo del día siguiente a lo mejor me llama, después quedo, después tal, quizá está ocupado, por las mañanas estoy en juicio, entonces no me viene bien, solo puedo por las tardes, pero solo por las tardes me tengo que preparar el juicio del día siguiente. No, pues tengo un día por la tarde que justo coincide que la otra persona no... Pues sí, no es sencillo. No es fácil. Y los plazos, y eso es una de las cosas que ahora comentaremos, ¿no? Pero los plazos son importantes. Básicos. Muy y importante. Más en derecho laboral son básicos. Muy importante. Sí. Entonces, vamos a desmitificar cosas porque creo que, consultar a un abogado no merece la pena. Hay gente que dice, no,
consultar, no pasa nada, yo da igual, no hago nada y nunca es rentable. Jamás. No, tenemos No, comprobadísimo es que que no es rentable jamás. Lo rentable sí o sí, consultar a un abogado. Que conocemos y tenemos la opción tenemos a alguien de confianza. Perfecto. Genial. Que no, pues contactan con Laborley a través de WhatsApp y fácil, ¿no? Es sencillo. Entran en la página web, empiezan a hablar con nuestro asistente virtual y sorprendentemente verán que les va a solucionar muchas dudas y lo más importante, les va a facilitar la transición y el contacto con un abogado en menos de 24 horas sin tener que desplazarse ni pagar ni un solo euro. Es que esto es muy importante, ¿eh? Bueno, Esto es la única empresa a día de hoy en España que ofrece ese servicio, que eso, bueno, es muy chulo. Y un poco es lo que comentábamos. Eso facilita el acceso. Eso hace que la justicia sea accesible para todo el mundo. Sí, súper importante. A través de un dispositivo que llevamos la gran mayoría en el bolsillo Ahí. o en la mano muchas horas al día. Sencillo. Más sencillo, Más sencillo imposible. es imposible. Imposible, es muy sencillo por WhatsApp. No me tengo que descargar una aplicación, no tengo que hacer nada. No me tengo que registrar. Tampoco. Tengo que Nada. Simplemente tengo que aportar una serie de datos básicos. Bueno, ¿cómo te llamas? Para que haya una interacción. Correcto. 4 datos, dónde trabajabas, qué hacías. Y ese asistente que... Bueno, yo invito a todo el mundo A que lo pruebe. a que lo pruebe, Claro. a que hable. Cualquier persona que esté trabajando, que nos escuche, ¿no? Que nos vea en el podcast, que pruebe, que entre en la página web, vaya a hablar por WhatsApp con nuestro asistente, con Ana, Ujú. y que le realice dudas, ¿no? Que le haga consultas de cualquier duda laboral, de lo que sea, de él, de un familiar, de un amigo, y verá cómo le podrá atender en tiempo y forma. Lo más importante, va a generar el contexto necesario para las dos partes, ¿no? Para el abogado, que va a ser la persona que le va a asistir, porque al final siempre va a haber un abogado, que eso es lo importante. Y en este caso el cliente, la persona que tiene la duda, va a facilitar ese contexto para que ambos tengan la información necesaria Para poder. tirar adelante el caso. Claro. De una manera muy sencilla. Claro. Ahí va a recoger todas las pruebas, va a hacer todo lo necesario, todas las preguntas, como para que cuando, en este caso, te llega a ti un caso legal, lo veas, te haces una composición del lugar y automáticamente contactas con el cliente y ya es un tema más humano y detalles. Es que esto es muy importante también, porque a mí, como profesional, como abogado, cuando me voy a poner en contacto con la persona que requiere de nuestros servicios, yo ya me pongo en contacto con esta persona con una información. Yo intento ponerme en su lugar. Imagínate que yo a ti te llamo. Bueno, Óscar, explícame, ¿qué te ha pasado? Otra vez. Otra vez lo tengo que explicar. ¿Otra vez? Eso nos ha pasado a todos. Eso de ir a un lugar, ¿no? Al médico, da igual, donde sea, un problema, ¿no? Y lo tengo que explicar una vez y otra, o da igual, o llevo el coche al mecánico, no importa. La cuestión es que es súper importante que haya un sistema que recoja toda la información, la ordene, porque eso es valor. Claro. Todo ese tiempo que, en este caso, el cliente ha dedicado a enviar las fotos, los audios, toda la información, las nóminas, ¿no? Lo que sea. Que eso quede perfectamente ordenado y que el abogado, en este caso, lo recibirá perfecto y que en cuestión de horas, minutos, ya esté disponible, Claro. para que el abogado se ponga en contacto, pueda confirmarlo y atacar el problema, ir a la parte más humana y no perder tiempo. No perder tiempo, exactamente. Porque lo que comentábamos es eso. Por lo tanto, abogado sí o sí. Si tenemos un problema laboral, Sí. que no se lo piense nadie. Si tiene alguien de confianza, que vaya, que acuda. Y si no, a Laborley. que acuda a Laborley. Y si tiene alguien de confianza, que pruebe con Laborley. Y que compare. Que compare. Sin duda. A todo esto no hemos comentado cómo funcionamos, pero ya entraremos en detalle porque tampoco la idea es hablar solo sobre o de los servicios, sino más a nivel de información. Pero es interesante, el modelo de negocio es 100% a éxito. Quiere decir, cuando contacta a un cliente, nos explica su caso, pues me han despedido, no me pagan las horas extra. Sí. Siempre va vinculado los casos que llevamos a que hay un importe. O sea, cuando un trabajador reclama, la inmensa mayoría de las veces,
acaba convirtiéndose o se convierte en un importe. Sí. Vacaciones, horas, diferencias salariales, Ujú. hablaremos Sí. después. Pues Laborley lo estudia, lo analiza y lo que hace es que va a éxito. El cliente no tiene que adelantar Absolutamente nada. ni un solo euro. Laborley se encarga de gestionarlo todo. Si se pierde el caso, Laborley asume el coste. todo el coste. Cero riesgo para el cliente. Y si no, pues una parte, un porcentaje. En este caso es un 25%, Sí. que es para Laborley, que son sus honorarios. Wow, es una fórmula realmente interesante, sobre todo porque creo que es imposible que un abogado esté más alineado con los intereses de su cliente que ir 100% a éxito. Porque nosotros, ¿qué vamos a luchar? Por obtener el máximo posible. El máximo importe. En cambio, si nosotros cobrásemos un tanto fijo, yo no digo que no, que seguro, pero es evidente que no vamos a tener el mismo interés que si vamos a porcentaje, ¿no? Claro. Y creo que eso para el cliente, más allá de tener una ventaja en cuanto no tengo que adelantar, que ese hecho para muchos clientes es súper importante. Súper importante y es fundamental. El factor determinante para que nos elijan también. Correcto, y es así. Hay situaciones personales múltiples, muy diversas. Yo ahora mismo no tengo la posibilidad de adelantarte a ti un dinero para que inicies los trámites. Tú tienes la capacidad de poder aguantar hasta el final del procedimiento para cobrar tus honorarios. Adelante, maravilloso. Puedes probarlo. También tenemos comprobado que los formatos estándar, ¿no? que se utilizan en derecho, ¿no? Podríamos decir las tarifas, los fees, que se cobran a la postre, no difieren de lo que acabamos cobrando. Ni mucho menos. No. Ni mucho menos. No. Juntando partes fijas con variables y posibles gastos derivados. Correcto. Acaba siendo... Según un estudio que hicimos hace unas semanas, al final el resultado es que el cliente con Laborley acaba cobrando más. Aunque el porcentaje pueda ser algo mayor, como Laborley va a luchar por una mayor cantidad, una mayor indemnización, importe. Sí. ¿Por qué? Porque tiene un interés. Les interesa, claro, hay un interés implícito por nuestra parte, que va súper alineado con el del cliente. Resulta que el importe que se recupera, pues habitualmente es mayor también que con el formato donde solo hay un fee fijo, ¿no? Y eso es así, creo que es súper interesante. En definitiva, que cualquier persona que nos esté escuchando que conozca a alguien, que existe una fórmula para reclamar, no tener que adelantar ni un solo euro, y que si finalmente se pierde el caso, no se gana. Algo bastante improbable. Sí, estamos hablando de un 3%. A día de hoy, solo un 3% de los casos no han salido de manera satisfactoria. Y bueno, seguro que lo mejoraremos, pero sí, a día de hoy solo el 97% de los casos los ganamos. Pero sin duda, no asume ningún riesgo. Yo creo que es súper interesante para todas esas personas que duden de ¿qué hago? ¿Reclamo o no reclamo? No reclamo. Pues lo primero, consulta a tu abogado de confianza o con Laborley. Sí o sí sabemos que es lo más rentable. Es más, muchas veces pensamos que no nos debe nada a la empresa, pero es que no lo sabemos, ¿no? Porque nos estaba pagando, acordamos que eran 1.000 euros al mes. Claro. Nos estaba pagando los 1.000 euros al mes, pero resulta que nos correspondía cobrar 1.300. 1.300. Pero yo no lo sé. Ni debes, tampoco es tu obligación como tal. Por eso es súper importante que las personas... Asesorarse. En este caso, se contactan con nosotros, el asesoramiento es gratuito, pero si finalmente cogemos su caso, que es cierto que no los cogemos todos, eso es real, no todos los casos, tenemos que ver primero que hay veracidad en los hechos, lógicamente. Y segundo, que las probabilidades de ganar son altas. A día de hoy, el 70% de los casos que llegan para nosotros son viables y el 30% no. Bueno, cada día vamos subiendo un poco ese porcentaje, pero es una realidad, pero que contacten, no pierden absolutamente nada. Y si finalmente Laborley determina que el caso es viable, es perfecto. Ya pueden ir a trámite y... Eso es.
tenemos el tema del tiempo, el tema de no tener que avanzar dinero, de ir a éxito, de que estamos mucho más alineados. Y desmitificando un poco, una persona la despiden y le ponen el... Momentazo. Momentazo, de claro. vida. Momentazo de... Sí, aparte, emocionalmente Sí. es terrible. Es de lo peor que te puede llegar a pasar. Claro, porque ya no es un tema solo... No es un tema profesional, es un tema emocional. Yo no me despido. Yo no me merecía yo esto, no me merezco con todo lo que he esto. hecho por la empresa. Ya incluso uno duda y lo han hecho mal, que no valgo para esto. En fin, da igual, pero emocionalmente es un palo. ¿Qué hago? ¿Firmo o no firmo? Porque me van a poner un papel, Me encanta esta pregunta. en el mejor de los Sí. casos, me van a poner un papel delante. Sí, en el mejor de los casos. Porque a exacto. veces me... A veces te dicen... Claro, vamos a empezar por eso. Oye, si me despiden, me tienen que dar un papel. Siempre. Un documento, porque Siempre. un papel. Siempre. Siempre. Siempre tiene que haber una comunicación escrita. Vale. Siempre Siempre. escrita. ¿Y tiene que ser con papel? ¿Por WhatsApp sirve? Muy buena pregunta también. ¿Sirve por WhatsApp o sirve o por email incluso? Sí. ¿Tú qué crees? No lo sé. No sirve. No sirve. Vale. No sirve. Hay excepciones. Ujú. Como todo aquí, el depende. El depende, ¿no? Normalmente tienen que entregarte un documento, una carta escrita, expresando los motivos por los cuales yo te estoy despidiendo. Ujú. Estos hechos tienen que ser lo más detallado posible. Que no ofrezca ningún tipo de duda de los motivos por los cuales yo te estoy despidiendo. No se pueden alegar motivos genéricos. El típico bajo rendimiento. Me encanta este. Bajo rendimiento. Este me encanta. Porque, Pero sin más. sin más. Bajo sin más. rendimiento. En virtud del artículo tal y tal y tal, Eso es una plantilla, ¿no? De la asesoría de turno. de la asesoría de turno y en el peor de los casos de ChatGPT que genera documentos. Y entregamos a la pobre persona en cuestión un documento que pone que está siendo despedida la tarde de hoy, viernes 2 de mayo, por un bajo rendimiento. Pero no sabe ni qué quiere decir. ¿Pero en ni qué por consiste qué. un bajo rendimiento? ¿Por qué estoy generando un bajo Se rendimiento? lo han dicho, lo han advertido, le han ido comunicando. En fin, hay muchos matices. Pero en cualquier caso, hemos dicho que un WhatsApp, estás despedido, mañana no vengas, ¿no? Ujú. Típico WhatsApp, digo. Sí, O un mail de lo mismo, ¿no? De De lo mismo. mañana ya no vengas, eso no sirve. no sirve. Tiene que ser sí o sí un documento. Podría ser un documento digital, pero tiene que ser un documento donde recoja, como tú estabas indicando, la motivación, ¿no? Y entiendo que las fechas, tiene que haber una formalidad. Exacto. Entiendo que es sobre todo eso, ¿no? Sí, Un documento tiene que donde haya reunir una forma- serie de requisitos muy, para que muy sea válido. importantes. Claro, Vale. exactamente. Que en caso de no ser así, y si por favor, porque es que cada día nos llegan muchos casos fuera de plazo. Pero cada día muchos Esto es casos. una pena. Esto es una grandísima pena. Nosotros, de verdad, que por eso creo que el hecho de que podamos divulgar, de Sí, que podamos explicar las por cosas. favor, que en cuanto suceda, ya mañana contacten con nosotros o con su abogado de confianza, pero ya, que no dejen pasar, porque nos llegan cada día casos de me despidieron hace un mes y medio, he estado mirando, no sabía qué hacer. Pues lo siento, se te ha pasado el plazo. ¿Y hay alguna opción cuando se ha pasado el plazo para reclamar? Hablamos lo que sería indemnización por despido. Ujú. ¿Hay alguna opción si ha pasado el plazo? Normalmente no. Entiendo que ahí ya no podemos hacer nada. Tenemos 20 días ¿Hábiles? hábiles, 20 días hábiles que son, contemos, de lunes a viernes. 28 días. 28 días. 28 días para contar, pero que la gente tampoco se haga muchos cálculos, que cuente 20 totales. Mejor curarse en para, salud. evitar problemas. Sí, porque hay gente que va al límite, ¿no? Hay gente que nos viene que mañana vence, ¿no? Y claro, entonces no da tiempo a preparar, en fin. Muy importante el plazo. Uno tiene una contingencia, lo despiden. Perfecto. Se lo comunican como se lo comuniquen. Sí. Nos contacta. Contacta con Ana, que está disponible. 24/7. 24/7. 1 de la mañana, 5 de la mañana. Es indiferente. Ahí le va a atender perfectamente, Sí. le va a recoger todos los datos, va a crear esa ficha de ese caso de manera brutal
y nos lo va a hacer llegar. En caso de Barcelona, pues quizá te llegue a ti. ¡Pum! Sí. Venga. Y ahí tú ya tienes toda la info como para que al día siguiente, Me pongo en contacto con esta persona. y haciéndolo así, irá perfecto. Podremos prepararlo, podremos hacer... Es más, si esa persona tiene pensado renunciar, que nos contacte. O sea, no solo en el caso... De un despido. No, si vas a renunciar, Espera, tómate tu tiempo. respira, Respira. respira. Pregúntanos y entonces, una vez obtengas nuestro asesoramiento, toma la decisión. Eso es. Por lo tanto, para todas esas personas que las han despedido, que no pierdan ni un minuto. Al día siguiente, incluso el mismo día, si es El posible. mismo día. Entran en la página web, Manda los contactan, documentos y ya está. No tiene coste. No tiene ni coste, ni que desplazarse, ni que hacer nada. Y ese caso va a ir a uno de nuestros 228 colaboradores en toda España, donde corresponda en función de la zona, la especialidad, de diferentes criterios. Pero va a ir, y si nos aporta toda la documentación, que Ana la va a recoger perfectamente, al día siguiente, 48 horas como mucho, habrá alguien que se está poniendo en contacto con esta persona. acabará de hablar para entender un poco más, contextualizarlo, le pedirá detalles, pero hay una parte del trabajo que ya está hecho y ya podremos hacer muchísimo, adelantar mucho y muchas veces incluso acelerar los procesos para evitar que se eternicen, que después comentaremos, que esa es otra, ¿no? Sí. Porque los juzgados Esta van es como otra van. guerra Sí, esto que es hay que- otro sí. melón, aquí hay tantos melones para abrir. Pero lo importante es que nos llega también a diario. No, es que me fui hace 6 meses, pero no me pagaron las horas extra. Entonces, pues, hemos perdido Una opción. una parte, la parte una parte de posible reclamación por indemnización, depende del momento, pero conforme pasa el tiempo, para reclamaciones de cantidades, por ejemplo, Sí. llevo 2 años trabajando en la empresa Vale. y no me pagan las horas extra que hago. Ujú. Y hago 10 horas a la semana. Me lo invento. Sí. Bueno, que tenemos casos que son alucinantes, pero 10 horas extra a la semana. Si yo me he ido hace 6 meses, he perdido 6 meses de horas extra. Correcto. Porque solo podré reclamar el último Año. año como cantidad. Después es verdad que a nivel de cotizaciones podremos reclamar los últimos 4, ¿cierto? Ujú. Eso sí, pero a nivel de, A nivel del de import- dinero, de dinero, no. de lo que a mí me va a llegar. Por eso creo que es tan importante concienciar a las personas. Una, inmediato, rápido, por favor. Y si es un despido, Más todavía. más todavía. Si me voy a ir, no hagamos nada, no respira, Pregunta primero. pregunta, te informas, te asesoras y después ya tomas la decisión. Actúa en consecuencia. Eso es. Sí. Ya tenemos eso súper claro. Despido o voy a renunciar, consulto. Bueno, cualquier tema, consulto. Consulto igualmente. Consulto. Sí. Pero por favor, el tema de los plazos, que eso lo comentábamos, Importantísimo. me despiden el mito de, oye, es verdad, el otro día lo hablábamos, ¿firmo o no firmo? ¿Qué hago? Porque eso es lo que comentábamos el otro Sí. día y la gente dice, no voy a firmar nada. Y claro, si no firmas, a lo mejor es que no recibes el documento y no te lo entregan. ¿Crees que no recibes el documento? Claro, crees que no lo recibes. Pero eso nos lo han dicho muchos clientes. No, yo no he firmado ni he tocado el papel. No, es como... Me fui corriendo de Me la fui sala, corriendo de que la es- sala. Que es todavía peor. Sí. ¿Qué deben hacer las personas? Que creo que esto es una información de mucho valor para todas las personas que esperemos que no. Pero que Pero se que pueden tienen que pasar por esta Claro, situación. que se pueden encontrar en esa situación. ¿Qué deben hacer cuando en el supuesto, hablamos en este supuesto de, pues me están entregando, Una como carta. Dios manda, Sí, un una documento, carta. una carta, y me dicen que firme, ¿no? Ujú. ¿Qué hago? Vale. Tú me entregas esta carta, este Ujú. documento, y yo lo primero que tengo que hacer, aunque cueste, y eso ya sea muy fácil decirlo, tranquilidad, relajarme. Y coger el documento y empezar a leerlo. Primer dato que me tengo que fijar, fundamental, aunque parezca muy obvio. La fecha. Importante. Hemos tenido casos, y esto lo comentamos para todo el mundo, que se encuentra en la situación donde ponen fechas que no son las reales, ¿no? Correcto. O sea, en lugar, para que nos entienda y para que nos podamos poner en situación, en lugar de que la empresa, en lugar de poner la fecha de hoy, Pone la fecha de de hace hace una 15 semana días o 2 o 2 semanas. semanas.
Claro, ¿esto qué ¿Y pasa? eso qué ventaja les da a la empresa? Nos está restando días de reclamación, el plazo que comentábamos anteriormente. Si yo te entrego una carta hoy, 2 de mayo, en la carta, en el documento, tiene que indicarse 2 de mayo. Cualquier fecha Antes. anterior, cogemos el boli, lo tachamos y ponemos la fecha actual. Vale. Genial. Ya tenemos un tip. ¿Vale? No es que tampoco vayamos, si la fecha no es correcta, no nos vamos corriendo. No nos tampoco. vamos Vale. corriendo tampoco. En No, ningún caso salimos corriendo. en ningún caso. Venga, No hace falta. lo que hacemos es cogemos y modificamos la fecha. La fecha. Tachamos, esto no es correcto. Ujú. Lo... No voy a aceptar una comunicación con una fecha anterior a la actual. Ujú. De ningún modo. Cojo el documento, lo leo, teniendo en cuenta la dificultad del momento, seguramente lo voy a leer en diagonal o voy a leerlo a trozos. Cojo el documento y si es una carta de despido, luego explico por qué hago hincapié en si es una carta de despido, firmo tranquilamente, donde ponga mi nombre, firmo, sin ningún tipo de problema. Mi firma manuscrita y ya está. Pero, ostras, Ricard, ¿esto quiere decir que si firmo la carta de despido estoy manifestando, estoy de acuerdo con lo que dice esta carta de despido? No, No quiere decir no, eso. no quiere decir esto. Es que la Estoy recibiendo. recibí. Exactamente. Yo recibí la carta. Como cuando Correos viene a casa a entregarte una carta certificada, Lo mismo. lo mismo. No significa que yo esté conforme con el documento. Entonces, hay mucha gente, ¿no? que pone no conforme. Bueno, lo podemos poner. Lo podemos poner, pero no cambia nada. No va a cambiar la situación. No nos va a sumar un plus. No va a suponer un extra de cara a la reclamación. Incluso imagínate que porque hay personas que me han dicho, ya, y si ahí pone que me han pagado 3.000 euros, imagínate que en el documento pone recibí 3.000 euros Ujú. y no es real y yo lo he firmado. Ajá. Incluso en ese caso, la empresa debería demostrar que los Aquí, recibí. exactamente, O sea, que lo ha pagado. Quien tiene en este caso la carga de la prueba sería la empresa. Usted dice que ha pagado 3.000 euros, estupendo. Me adjunta un justificante de transferencia bancaria y no hay ningún problema. Entonces, pueden firmar ese documento, ¿no? Ese documento Esta carta de despido. La carta de despido. Ajá. Sin ningún tipo Sí. de problema. Si, No se sienten, implica- si se sienten más cómodos poniendo no conforme, Sin problema. que lo pongan, pero no va a cambiar nada. Nada. Vale. Nada. Y con eso la reciben Ajá. y que la coja, por Sí, favor. una copia, sobre todo, por favor. Si nos entregan una carta de despido, sí o sí nos tienen que dar una copia, firmada por la empresa, por supuesto. Importante, ¿no? Ujú. Fecha correcta, que los datos que pongas sean correctos Sean correctos y que esté firmada por la empresa. por la empresa. Ujú. Vale. ¿Necesita el sello? Normalmente, Ujú. en la gran mayoría de las ocasiones, bien el sello de la empresa o bien una firma. Vale. En Ujú. principio, con que esté firmado Con que esté firmado es suficiente. sería suficiente. Sí. Vale, ya tengo ese documento, pero y ahora dudas. Me deben las vacaciones. Me deben. ¿Qué pasa eso? Porque aparte me dan la carta de despido hoy, pero cuando me voy en 15 días. ¿Hay alguna relación? ¿Hoy Sí. me van a pagar? ¿Cómo funciona? Aquí aprovechamos esto para desmitificar también otro de los grandes bulos o de las grandes malas expresiones que existen en torno al despido. Si a mí me hacen un despido de este que comentábamos anteriormente de bajo rendimiento, esto es un despido disciplinario. Ok, Aquí no hay indemnización alguna. vale, pero un momento. Eso no quiere decir que lo demos por bueno. No, Ah. ni mucho menos. Vale, vale. No. No lo digo porque No. a ver si todo el mundo va a pensar, uy, mala suerte, No. me han hecho un Vaya, disciplinario. vaya, no. Qué mala suerte. No. En ningún caso implica que yo esté de acuerdo con lo que tú me estás diciendo. O sea, da igual, por resumir, da igual lo que afirme la empresa, nada de lo que diga es ley, Ujú, exacto, ¿no? Eso en todo caso, exacto. si no estamos de acuerdo, será un juez el que acabará decidiendo quién tiene la razón, ¿no? Sí. Quién está en pro de la verdad. Vale, entonces, un disciplinario, que eso es un poco como los diferentes tipos, ¿no? Sí. Que un tipo es disciplinario. Un tipo es el disciplinario y el otro tipo, únicamente existen dos tipos, es el despido objetivo.
Vale. El despido objetivo normalmente puede ser por causas económicas, porque la empresa supuestamente diga que tiene pérdidas económicas y que es imposible seguir manteniendo tantos puestos de trabajo o incluso seguir manteniendo la actividad. ¿Qué quiero decir? Pues que dentro de 2 semanas la empresa va a cerrar. Vale. Entonces, evidentemente tenemos que liquidar a plantilla. O puede ser incluso por causas organizativas. Mire, es que su puesto de trabajo ya no va a ser necesario porque vamos a implementar un software que va a hacer sus tareas el doble de rápido y va a trabajar los 7 días de la semana. Vale, pero eso tiene que ser real. Eso tiene que ser real. Y hay que demostrarlo. Exactamente, O sea, tiene que venir no debidamente solo porque justificado. lo diga, ¿no? Porque muchas veces, esto es como todo, hay muchas empresas que hacen las cosas genial y otras que no tanto. Entonces, hay empresas que, pues eso, pueden hacer un despido objetivo y lo es. Desgraciadamente es verdad. Y lo es. En algunas ocasiones. Y eso ya tiene una indemnización, que son 20 días por año trabajado, ¿no? Y bueno, ahí, en ese caso, así y todo, fíjate, tendremos que revisar, ok, ¿de qué has trabajado? No, pues yo he trabajado de peón levantando tabiques, por ejemplo, ¿no? Perfecto. No, tú eres oficial. Aquí, ¿qué ha pasado? Se han generado una serie de diferencias Salariales. en tu nómina. ¿Y eso se puede reclamar? Sí. Durante Todas todo las el año. diferencias del último año. Correcto. Y esto lo vamos a sumar a la indemnización por despido. Pueden ser dietas, desplazamientos. Seguramente, bueno, nuestra experiencia nos dice que cuando analizamos el convenio, el 90% de las personas que acuden, lo que estaban cobrando en nómina no es correcto. No es correcto. No es correcto. Descubren... Es inferior a lo que deberían estar cobrando, que es un porcentaje muy alto. Muy alto. Incluso sin entrar en nombre o en empresas importantes. Sí. O sea, porque la empresa sea multinacional, no quiere decir que lo estén haciendo bien. Normalmente al revés. Sí. Sí. Bueno, y la gente dice, no, es que esto estará perfecto. Sí, porque además los llevan no sé quién y... Seguro que está todo, vamos, perfecto. No. Por eso tengo una duda o tengo una contingencia, tengo un problema, acudo, me asesoro y ahí ya me hago una composición de lugar y, oye, pues no, está todo bien, maravilloso. Imagínate que, oye, lo hemos revisado todo y has cobrado todo bien y lo han hecho todo perfecto. Genial, no hay problema. No. Bueno, vamos a ver de qué estamos hablando, claro. Qué importe es. Siempre podemos, o sea, el primer paso, y cada vez lo estamos implementando más, hablar con la empresa, ¿no? Es una realidad, ¿no? Más allá de reclamar, pero una vez que hemos reclamado, siempre abrir una vía de comunicación con la empresa, ¿no? Continuamos con el tema de los despidos porque teníamos dos, el improcedente y el objetivo. Este podría ser, como comentábamos, por causas económicas o organizativas. No, el improcedente no, perdón. El disciplinario. Me he liado yo. El disciplinario y el objetivo, hablabas tú. Sí. Vale, y yo he dicho improcedente porque se me ha ido. Yo lo he obviado, sí. Perdona, sí. Disciplinario y objetivo. Vale. Sí. Disciplinario, me voy con lo opuesto, no me pagan indemnización. Nada. Objetivo, me pagan 20 días por año trabajado. Y además me tienen que dar un preaviso de 15 días. ¿Sí? En todos los casos. ¿Ah, sí? Sí, y si no me lo dan, me lo pagan. ¿Ah? Aunque lleve poco trabajando. Aunque lleves una semana trabajando. Buen dato. Por eso es importante inmediatamente acudir. Correcto. Y además, siempre hay un tema de tiempo. En estos casos de despido objetivo también se prevé la posibilidad de ofrecer permiso retribuido para que la persona que va a ser despedida busque trabajo. En la mayoría de convenios lo incluye, ¿verdad? ¿No? Una cantidad el estatuto lo incluye. Por lo tanto, el estatuto lo incluye. ¿Son 8 horas semanales o no? 6 horas semanales. Sí, 6 horas semanales. Bueno, es lo que... Sí, pero esto es una gran ventaja. Esto es un derecho que pasa muy desapercibido porque evidentemente a la empresa no le interesa que faltes 6 horas de tu tiempo. Por semana, ¿no? O sea, al final son 12, ¿no? En esas 2 semanas o en ese tiempo que estés. Pero desde algo tan, vamos a decir, nimio, pero
tan importante para esa persona para poder encontrar, ¿no? Claro. Estar en búsqueda de un, Claro. de un puesto nuevo de trabajo. Claro. Imagínate el resto, ¿no? Pues eso, horas, categoría profesional, dietas, en fin, Sí, sí. hay mucho por revisar. Y me encanta que tratemos esto porque aterrizo un caso Ujú. de los que llevamos actualmente ahora en Laborley. Los nombres evidentemente son ficticios. Juan, Ujú. que trabajaba como camarero y que tampoco trabajaba como camarero, ¿eh? Es todo el supuesto es real, pero los puntos son inventados para que nadie se sienta... Trabajaba como camarero y desgraciadamente fue despedido. Bueno, un despido disciplinario de estos maravillosos de bajo rendimiento después de llevar, me parece que lleva cerca de 10 años trabajando. Y aquí entra en juego lo que tú decías. Empezamos a revisar sus nóminas. Resulta que el restaurante estaba encuadrado en una categoría incorrecta, él tenía una categoría incorrecta, hacía horas extra que tampoco estaban pagadas. De una indemnización que hablamos en torno a los 7 o 8 mil euros, acabó pasando a ser una reclamación de 18. Wow. Entonces, Claro, la diferencia es impresionante. es considerable. Bueno, es una barbaridad, me parece muchísimo dinero. Entonces, siempre sale a cuenta que nos asesoremos, que mandemos toda la documentación. No tenemos nada que perder. Claro, es que claro, la diferencia es abismal, ¿no? Es abismal. Sí, sí, es una locura. Y eso, como comentábamos antes, de alguna manera nace también de este formato maravilloso de ir a Éxito, y es que seguramente si vamos a Éxito lo que vamos a ir es dámelo todo, explícamelo todo, dímelo todo, porque como abogados en este caso del trabajador, ¿no? Nuestra obligación es reclamar hasta el último céntimo. Sí, sí. No es, no, esto sí, esto no, no. O sea, lo que corresponda, las dietas, el uniforme, Lo que te has ganado. eso, lo que sea, ¿no? Lo que corresponde, lo que dice el convenio. Ajá. Lo digo porque a veces dice, hombre, es que me sabe mal. No, no, es un tema simplemente de ¿qué me corresponde a mí? Pues esto es lo que deberíamos... Lo que voy a reclamar. Lo que vamos a reclamar. Muchas veces, evidentemente, y eso también es algo que hacemos, el hecho de que no nos hayan pagado en tiempo y forma supone un perjuicio. Ujú. Entonces, puede ser que a mí me deban, a nivel de diferencias salariales, horas extras, por ejemplo, ¿eh? Que nosotros reclamemos 4.000, pero que lo que le vamos a reclamar a la empresa sean 12.000, porque existen vulneraciones de derechos fundamentales o daños y perjuicios. Sí. Y eso creo que es súper importante, porque en la inmensa mayoría de casos que llevamos, Ujú. casi siempre reclamamos tanto la cantidad como la vulneración, porque existen vulneraciones. Exacto, se reclama porque existe. Sí, claro, Sí, no, sí, no, sí. evidentemente. O sea, el estatuto, ¿no? Creo que recoge un máximo de 80 horas en la mayoría de convenios, ¿no? Sí. De 80 horas extra Extra. Ajá. anuales, y hay gente que hace 300 o 400 al año tranquilamente, Sí. sin despeinarse. Sí. Eso no está bien. Eso es explotación. Sí. Bueno, aquí en el primer mundo, que nos gusta, o sea, que queramos trabajar, que queramos hacer, está Sí, genial, por supuesto. pero que eso, bueno, la ley dice que no es correcto. Y si no te las pagan, pues ya ni te, Pues ya ni te cuento. ya ni te cuento, ¿no? Seguramente del despido vamos a poder rescatar, obtener muchas más cosas, otras cantidades que la empresa tiene pendiente de pagarnos. Por ejemplo, horas extra que hemos ido haciendo y no nos han pagado, diferencias salariales que no nos han pagado, vacaciones que tenemos pendientes de disfrutar, y lo que en muchas ocasiones desgraciadamente nos encontramos, que son vulneración de derechos fundamentales. Cuando existe un abuso o cuando existe una discriminación por parte de la empresa hacia la persona trabajadora. Que eso, que esa reclamación, Ujú. ese importe que vamos a reclamar, no tiene nada que ver con lo que le deba la empresa al trabajador. No, siempre es adicional. Ujú. Por lo tanto, es muy probable de lo que la persona, lo que nos pasa en el día a día, personas que nos consultan, yo no sé si me debe algo la empresa.
y acabamos presentando una demanda de 14.000. Exacto. 3.000 de cantidad, Más 11.000 de vulneración de derechos fundamentales. Digo casos reales. reales, Sí. diarios, Eh. y la persona dice, wow, pero esto es lo que... Esto es lo que pasa cuando te asesoras. Correcto, es lo que corresponde, ¿no? Ujú. Es lo que se le debe reclamar a la empresa. Pues eso, decíamos, si yo hago 300 horas, eso no está bien, eso atenta sobre mi integridad y salud, ¿no? Eso es una explotación como una casa. Y eso vulnera un derecho fundamental, Ujú. en este caso. Exacto. Y en base creo que la mayoría de juzgados o jueces se rigen por, sin entrar en muchos tecnicismos, pero hay como una tarifa, mal Sí. llamado, Ujú. la LISOS, creo. La ¿no? lisos, sí. Pero que podremos decir que hay unos importes más o menos ya establecidos, exactamente, ¿verdad? que en función del tipo de infracción llevan asimilado, o lleva aparejado una cuantía de indemnizatoria. Ujú, ok. Por lo tanto, yo puedo pensar que no me deben nada, digo porque es súper importante Sí. aterrizar la idea de, no, a mí me lo han pagado todo. No, ¿O no? no lo sabes. Claro. Si no te asesoras, no lo vas a saber. Comentábamos antes el caso de más de una persona que ha llegado, que trabajaba en la construcción, que dice, pues sí, yo era peón porque solo hacía tabiques y bueno, alicataba paredes sencillas. Tú no eres peón. Claro. El peón solo Sería. lleva materiales, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Ah, pues yo pensaba que no. O no, yo soy ayudante de cocina porque no tengo estudios. Ajá. Pero llevo un servicio entero, yo solo. Sí. Y yo pero ¿quién se encarga de la cocina? No, yo. Pero yo no tengo... No. Entonces, en definitiva, ese asesoramiento seguro que supone que podamos ver exactamente Ujú. qué le corresponde. Y el peor escenario es que le digamos, ¿está todo correcto? Pues maravilloso. Maravilloso. La empresa ha hecho las cosas bien Genial. y no hay problema. Por desgracia no es así. No es lo común, No. aunque hay empresas que es cierto que lo hacen genial y que lo tienen todo. Pero informarse nunca está de más. No cuesta nada, además. Tiempo, rapidez, tienen que ir muy rápido, tienen que venir a consultar de manera El mismo día, si es posible. el mismo día, entran en internet la página y después toda información que tengan, ¿no? Ujú. Va a ser importante. Hay algo muy, muy interesante que ya te hemos puesto en marcha y es el servicio de peritaje informático, Sí. que lo tenemos en exclusiva en exclusiva me refiero que somos el único bufet que se lo ofrecemos a nuestros clientes y que no tienen que adelantar ni un solo euro. Y que lo tenemos, pues eso, ¿no? De manera interna in-house. Y es muy importante porque ¿qué suele suceder normalmente con el tema de las horas extras? ¿Qué suele suceder incluso con una persona que, bueno, yo trabajaba en el campo? Nos ha llegado un caso en Almería, una persona que estaba trabajando en el campo sin contrato. Claro, ¿cómo demostrar? ¿Cómo demuestro que realmente estaba trabajando yo ahí? Sí, no es tan sencillo. Claro. Pero ya, a día de hoy sí. Sí. A día de hoy, casi todo el mundo lleva un smartphone y ahí tenemos la geolocalización desde que tenemos el smartphone y más. Sí. Y más. Incluso gente que nos dice, no, es que el teléfono me lo cambié y se rompió, no te preocupes. Hacemos copia. Podemos Recuperar analizarlo. ¿Qué sucede si vamos a un abogado normal? Nos dirá, pues bueno, hay que hacer un peritaje informático, son 1.000 euros más los 600. Vamos a requerir de un capital importante. Sí, hay que hacer un desembolso económico importante. Muy importante Sí. en ese caso. Aquí, con Laborly, ¿no? Sencillo. Este factor no existe, se No, elimina. no hay que adelantar nada. Vamos a realizar ese peritaje informático y automáticamente sabremos que esa persona estuvo de tal día, tal hora, aquí, Exacto. allí, dónde. Y esa prueba, cuando lo tengamos, ese peritaje, en el juicio, vamos a decir que es irrefutable. Sí, no hay duda. No hay duda. No hay duda. Por lo tanto, desde que hemos incorporado este servicio, las probabilidades de llegar a juicio son muy pocas, porque seguro que llegaremos a un acuerdo antes. Pero si llegamos a juicio, las probabilidades de ganar... Vamos muy tranquilos. Sí. Vamos muy tranquilos porque tenemos todas estas herramientas
para poder demostrar que efectivamente nuestra reclamación es verídica. En el tema de las horas era algo que nos costaba. Nos preocupaba mucho. Nos preocupaba muchísimo, que incluso algunos jueces eran reticentes, ¿no? Me creo la mitad. Sí. Porque esto estará inflado. Correcto. Esto está inflado. Es un clásico. Con este sistema no hay duda. No hay duda. No se trata de lo que opine el juez, de lo que le parece. No. Hay un peritaje, lo hemos demostrado. Y pues si corresponden 700 horas, pues 700 horas que vamos a cobrar. Correcto. Es más, las hemos trabajado, ¿no? Por lo tanto, habrá que cobrarlas. Claro. Casos que nos suceden a menudo, ¿no? Es que la empresa ha cerrado. Ya no voy a reclamar. ¿Para qué? Error, ¿no? Error importantísimo que nos encontramos incluso de gente, no, es que ya cerró hace 3 meses y no he reclamado, pero ¿por qué? Cuéntanos. Claro. ¿Qué sucede? Imagínate, yo estoy trabajando en un restaurante, llego al día siguiente, la persiana está bajada, ya no hay empresa. ¿Qué hacemos? Y el dueño se fue. ¿Qué ha pasado? Claro. ¿Qué hago, no? Claro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Pobre, encima ha tenido que cerrar. Claro. ¿Cómo debemos actuar? Y cuéntanos que no está perdido todo. Ni mucho menos. Okay. Ni mucho menos. Tenemos que actuar de la misma forma como si nos hubiesen entregado una carta de despido. Porque realmente es la situación en la que nos estamos encontrando. Nos estamos encontrando que de hoy para mañana nos hemos quedado sin nuestro puesto de trabajo. Por lo tanto, esto lo entendemos como un despido, reclamamos como si fuera un despido. El proceso, desgraciadamente, en este tipo de ocasiones se dilata un poco. Se dilata un poco. ¿Por qué? Porque este tema acabará en el FOGASA. El FOGASA es el Fondo de Garantía Salarial. Vale, quiere decir que en este caso el empleador, empresario, en fin, depende, ¿no? No podrá hacer frente a esta reclamación porque esta empresa ya no existe. Ya no tiene medios. Si cerró seguramente es porque no tiene dinero. Probablemente. Luego ahí podemos investigar si realmente esto ha ocurrido o está intentando ocultar de forma maliciosa el traspaso de esta empresa a otra. Entonces ahí ya iremos a la carga contra esta otra empresa. Okay. Pero si la situación es real y desgraciadamente ha tenido que cerrar, la empresa no podrá hacer frente a esta reclamación. Lo más habitual es que no se presente a ninguna de las fases del procedimiento, que no venga ni a la conciliación, ni se presente al juicio. Y aquí entrará en juego un organismo público, que es el FOGAS, el Fondo de Garantía Salarial, que es un organismo en el que todas las empresas de España aportan mensualmente una cantidad para hacer frente a este tipo de situaciones. Es como, como si fuese, no lo es, pero una caja de resistencia de los sindicatos en el caso de que una empresa no pueda hacer frente a sus obligaciones, que sería indemnizar a esta persona por el despido, o incluso también cierra hoy, todavía no he cobrado la nómina de abril. Ok. Ostras. Bueno, pues esto también lo asumirá el FOGASA. Vale. O sea, quiere decir que aquellas cantidades que no nos haya pagado la empresa, se las podremos reclamar a FOGASA. Exacto. Entiendo que con ciertas limitaciones. Sí, tiene limitaciones, pero bueno, podremos reclamar. Acabaré recibiendo mi dinero. Un porcentaje importante de lo que no, o la totalidad, o un porcentaje importante de lo que la empresa me debería haber pagado. Y es muy importante porque nos encontramos, como decíamos, ¿no? Casos de personas que vienen y dicen, ay, pues es que no he reclamado antes pensando que nada habría que hacer. Y lo mismo, perdemos tiempo. Y perdemos una gran oportunidad. Perdemos una gran oportunidad de recuperar algo que nos pertenece, algo que nos hemos ganado. Y cada mes que pasa, el dinero que voy perdiendo. Que perdemos. Por ejemplo, si hablamos de horas extra, cada mes es un mes menos que puedo reclamar. Por lo tanto, es súper importante ser rápido y moverse de forma rápida. Sí, sí. Ya hemos hablado sobre qué hacer si me envían un WhatsApp o mañana no vengas. ¿Qué hago? No voy. ¿Qué debo hacer? Si me dice mi empleador, no vengas, vaya. No vengas mañana a trabajar vía WhatsApp. Vía WhatsApp. Mañana estás en la calle.
esto nos está comunicando el despido, nos Sí. lo está comunicando de forma incorrecta. Vale. Por lo tanto, yo al día siguiente no tengo que presentarme en mi puesto de trabajo. No tengo ninguna represalia por no ir. No, porque es él quien me está comunicando Vale. Y yo debo guardar esa comunicación. como oro en paño. Vale. Como oro en paño. Atendiendo a esto que dices, me llama y me dice no vengas. Aquí ya tenemos un problema. Vale, en ese caso, ¿qué hago? Porque ahí no tengo grabada, imagínate, Claro. no he grabado la conversación, me llama por teléfono y me dice no vengas a trabajar. ¿Qué debería hacer? Aquí lo que deberíamos hacer es mandarle un burofax a la empresa. Ok. Recogiendo la conversación telefónica que hemos tenido. Te mando un burofax, Óscar, según la conversación que acabamos de mantener, recojo por escrito que me has despedido el día 2 de mayo. Vale, Te traslado la responsabilidad. vale. Cosas que hemos visto, ¿no? Gente que le han dicho no vengas a trabajar por teléfono, no ha ido y a los 4 días le han hecho un despido disciplinario Por ausencia. por sin ausencia injustificada, ¿no? Importantísimo. Claro. Claro, y él dice, ay, pero si me había dicho que no vaya. Claro, pero no te lo ha comunicado. Pero no existe tienes- constancia. No hay por constancia. escrito. Por lo tanto, la empresa va a agarrarse a eso como un clavo ardiendo. No, es que este señor no se presentó a su puesto de trabajo, por lo tanto le he tenido que despedir. Y tú, como no puedes demostrar, Que esa llamada se se tuvo realizó, lugar, se realizó. Esto va a acabar te- en un despido disciplinario y voy a perder toda mi indemnización. sí, o sea, se complica mucho. Para demostrarlo se nos va a complicar muchísimo. Enormemente. Enormemente. Entonces, si nos lo comunican por WhatsApp Sí, o por mail, sí. guardamos eso como oro en paño, hacemos copias, se lo enviamos. Fotos, fotos, se lo enviamos a la pareja, Eso a es. padres. Por si a se de me todo. cae el móvil y se Exacto. rompe. Sí. Vale, pero eso debemos tenerlo. Si es por teléfono, Burofax. burofax. Burofax, ¿pero dónde lo envío? Contacta con Laborley o tu abogado de confianza, Y pero te lo gestionamos. un en- profesional se encargará al final. Ese caso Claro. hay que gestionarlo y va a ser un caso seguramente delicado en el que habrán matices porque esa persona que está haciendo ese despido de manera, pues bueno, tan informal, Ujú. bueno, seguramente habrán otras muchas informalidades. Es probable. En cuanto empecemos a rascar, empezarán a salir muchas más cosas. Vale. Entonces ya tenemos comunicación formal. Yo recojo ese documento, lo recibo, manos de un profesional, en este caso lo ideal, pues, oye, contactamos con Laborley y arrancamos. Y en el caso de que me envíen un mensaje, igual guardo eso como oro en paño y contacto. Por teléfono, contacto, burofax. Burofax. y- Importante. Ay, pero bueno, la semana que viene lo hago. No. No, No. el Hoy. mismo día. Hoy. Sí o sí. El mismo día. Es muy importante porque tenemos 3 días para actuar. Máximo. Máximo, Máximo. máximo, sí. Máximo tenemos 3 días para actuar. Siendo generosos, en el caso este que comentabas de la llamada telefónica, el mismo día. El mismo día tenemos que actuar, enviar el burofax y dejar constancia. De que yo lo he enviado ese día. Exacto. Correcto. Sí. Para que los plazos, para que no tengamos ningún problema. Es que después es un tema de plazos que muchas veces hay casos clarísimos. Y para que nos hagamos una idea, una persona que lleva 5 años trabajando, que cobra al mes 1.500 euros y que le corresponde, pues en una improcedencia, ¿no? Ujú. Esos 33, Sí. en este caso, 33 días Sí, por año trabajado. trabajado. Aproximadamente por cada año serían, haciendo números redondos, unos 1.600 euros. Sí. Más o menos. Por 5 años estaríamos hablando de en torno a 3.000, 6.000, 7.000, unos 8.000 euros de indemnización. Si a esa persona le hacen un disciplinario porque le han llamado por teléfono, no ha hecho nada, no ha hecho lo correcto, y le hacen ese disciplinario porque no ha ido a trabajar, esos 8.000 euros Los pierde. de todas. Sí. Claro, yo creo que es sumamente importante que todos tomemos conciencia de la importancia de, bueno, De un buen asesoramiento sí, y de tomar acción. sí, y seguir los pasos adecuados. Exacto. ¿no? Exacto. Pues yo creo que
Bueno, tenemos, antes nos comentaba Oriol que llevamos casi hora y media, hora y 40 minutos, y creo que hemos abordado un tema muy importante que a muchísima gente le preocupa, que es el tema del despido. Ujú. Me quiero ir, me han despedido, creo que me quieren despedir. Hay diferentes formatos, pero el resumen es, sí o sí, que se asesoren, Sí. que guarden toda prueba que puedan tener. Si es un despido formal, como Dios manda, ese documento firmo, lo recibo y Exacto. gestiono. Que aunque crean que está todo bien, que pregunten, Que pregunten. que se asesoren, porque más de uno se va a sorprender. Se lleva sorpresas. Muchas sorpresas de que, ay, pues yo pensaba que no, pero por diferencias de categorías, por diferentes conceptos, es así. Incluso que muchas veces, o la inmensa mayoría de veces, no solo vamos a reclamar el importe, sino que vamos a reclamar a veces, ¿no?, indemnizaciones por vulneración de derechos fundamentales. Creo que, aunque son temas, bueno, que cuando uno lo desconoce, pues es verdad que pueden ser pues, más densos, pero creo que es importante que hemos hecho un poquito de luz pues ante el despido. Sí. Y hemos... No quiero dejar pasar la oportunidad para cerrar este bloque. Hemos tratado la carta de despido Sí. de forma muy, muy rápida. Hay un documento que determinadas empresas intentan entregar y que desgraciadamente nos hemos encontrado con un caso que adjuntan a la carta de despido de forma civilina. Vale, importantísimo. Normalmente este documento lleva el título de acuerdo transaccional. Ujú. ¿Esto qué es? El acuerdo transaccional es también un documento que normalmente va junto con la carta de despido y en esencia este documento lo que está diciendo es que tú y yo, para evitar un problema legal, llegamos a un acuerdo de forma amistosa y yo te voy a pagar a ti 1.000 eurazos. Ujú. Qué buena persona eres. Te lo firmo el documento. Muchas gracias por no querer tener problemas conmigo. Oye, de verdad, qué bueno. Grandísimo error. Grandísimo error. Un acuerdo transaccional, por favor, no se firma nunca. Ok. Nunca. ¿Por qué? Porque estamos dejando pasar la oportunidad. Estamos perdiendo, en este caso que comentabas tú ahora, 7.000 euros por firmar un documento. Vale, entonces, solo debemos firmar La carta de despido. la carta de despido. Cualquier otro documento No se firma. no se firma. No se firma. Ni se toca, a poder ser. Vale. Ni se toca. Es muy, 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 muy difícil revocar un acuerdo transaccional firmado. Muy difícil. Prácticamente imposible. Yo creo que es importante. Es, No, por favor. Oído para todo. No se firman los acuerdos transaccionales. Por eso es tan importante ver qué documentos nos están entregando, leerlo, aunque sabemos que es un momento complicado, Muchos nervios. pero debemos salir de ahí para que la gente lo tenga, para que todo el mundo lo tenga claro, con la carta de despido. Por supuesto. Lo que Sí. pone ahí, carta de Carta de despido, despido. y que lo que expresa es, pues, te despedimos por esto, esto y esto. Miro una hoja, lo miro por delante, lo miro por detrás y ya. Y ahí Y ahí me detengo, ahí paro. Cualquier otro documento, no lo firmo. no lo firmo. Perfecto. No lo firmo, no, pero fírmalo porque esto va a evitar, así te evitas el gasto del abogado. Claro. Mentira. Así te evitas un proceso. Mentira. No se firma. No se firma. Cierto, y eso no lo hemos visto una vez. Desgraciadamente nos lo estamos encontrando bastante y es una oportunidad muy grande que las personas pierden de poder reclamar lo que les pertenece. Bueno, yo creo que Por eso no quería dejar pasar la No, oportunidad, no, no quería cerrar esta sesión sin dejar muy claro esto. pues cerramos el bloque de hoy, ¿no? Este capítulo de hoy con ese oído navegante, ¿no? Esa advertencia para todas las personas que lo tengan ahí, que lo tengan grabado.
Una, nos vamos con esa carta de despido. Dos, jamás firmar otra cosa que no sea la carta. Por Y favor. si pone acuerdo transaccional, menos. Menos. Es más, ahí eso es toda una declaración de intenciones por parte de la empresa. Exactamente. Esto es una red flag que algo están intentando ocultar. Porque si no, evidentemente, Este documento no existe. no existiría. Y ahí algo se quieren ahorrar, algo quieren Sí. ocultar. Bueno, pues Ricard, muchísimas gracias. A vosotros. Y A ti. nos vemos en el próximo episodio. en el próximo episodio del podcast. Genial, muchísimas gracias. Gracias. Y nos vemos ya la semana que viene. Hasta luego.